Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de tablas dinámicas. Aquí tenemos un par de definiciones. Las tablas dinámicas son los informes de tablas dinámicas, organizan y resumen los datos, permitiendo comparar, analizar información mostrando diferentes vistas y permitiendo una mejor presentación y facilidad de interpretación de los datos. Además, permiten la creación de gráficos dinámicos. Ahora vamos con otra definición, tablas dinámicas en Excel. Una tabla dinámica es un resumen de datos estadísticos que se obtienen de otro conjunto de datos mayor. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla de ahorro. Para efectos prácticos, lo que vamos a definimos una tabla donde tenemos un número de semanas, una fuente de ahorro, una cantidad, fecha y el banco donde se va a guardar dicha cantidad. Se propone este ejemplo, pues una tabla de ahorro es algo que tiene una constancia y aparte puede tener diferentes fuentes de ingreso. En el caso de una persona estudiante puede tener mesada, hay veces que tienen uno o dos trabajos, o pueden realizar una rifa o algún otro tipo de ingreso. En este ejemplo en particular vamos a ver cuántas tenemos fuentes de ahorro. Trabajo 1, trabajo 2, que es trabajo de fin de semana, la mesada y una rifa, un cuarto elemento, y eso es todo. Entonces, esas son nuestras fuentes de ahorro, nuestras fuentes de ingreso. Pueden ser, en el caso de estudiante, pues la mesada o puede hacer una rifa. Ahora vamos explicando la cuestión, la columna de cantidad. Cada semana la persona se debe de proponer una meta de ahorro. ¿Para qué? Para que al final esas 14 semanas tengamos una cantidad que nosotros hayamos planteado como objetivo. Entonces, tomando eso en consideración, también establecemos una posible fecha y un banco. Aquí, porque si pueden visualizar, tenemos dos tipos de banco. Bueno, de hecho, tres. Banamex, Bancomer, Banco Azteca. Se propone que se tengan diferentes bancos para que podemos tener una fuente de ingreso que nos depositen en Banamex, tal vez otra nos depositan en Bancomer, no sé yo, pero es necesario tener una tarjeta solo de ahorro. ¿Por qué? Esto, independientemente de lo que es la materia, planteamos tener una tarjeta de ahorro para que las fuentes de ingreso de donde percibamos esas mensualidades, ya sean quincenas, catorcenas, sean diferentes a donde nosotros vayamos a guardar el monto para salvaguardar de realizar otros gastos que no estemos considerando dentro de nuestra tabla de ahorro. Ahora, bien, ¿cómo hacer una tabla de ahorro? Lo primero que tenemos que hacer es marcamos los datos. Posteriormente, aquí fíjense, tenemos una pestaña que dice insertar. Aquí insertar tenemos tablas dinámicas recomendadas, tenemos una tabla dinámica. Vamos a ir con esta opción. Entonces, aquí esto va a depender de la versión de software que ustedes estén utilizando. Claro, por ejemplo, yo ya tenía aquí ya había aplicado anteriormente una tabla dinámica, si se dan cuenta, campos de tabla dinámica, pero lo que queremos es eliminar esta hoja para poder plantear desde cero una tabla dinámica. Ok, entonces fíjense, aquí tenemos dos opciones. Puedo plantearla desde nuevo hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente. Nosotros vamos a crear una nueva hoja de cálculo y le vamos a dar a aceptar. Ok, una vez que dimos a aceptar, fíjense, no nos aparece nada de campos. Sin embargo, los títulos de las columnas sí nos aparecen. Ok, ¿qué podemos hacer? Fíjense, podemos ir dando clic en los elementos que quieran que aparezcan en nuestro informe. Y fíjense cómo van cambiando dinámicamente en la medida que nosotros los vamos seleccionando. Podemos ir viendo aquí que van apareciendo y quitándose elementos de valores en filas y columnas. Ok, fíjense, aquí tenemos columnas valores, aquí tenemos filas y aquí tenemos valores. Conforme nosotros vamos seleccionando aquí esta parte. Eso es una forma de crear nuestra tabla dinámica. Sin embargo, nosotros tenemos varias
varias maneras de organizar esta tabla, ¿ok? Entonces, si podemos observar, en esta parte este ejemplo se queda intacto. Aquí es donde se va modificando nuestra tabla dinámica y podemos ir agregando, por ejemplo, yo quiero obtener en filtros el banco donde yo realizo mi ahorro. Ok, entonces voy a poner ok, selecciono todos. Yo quiero nada más identificar en dónde tengo cuánto dinero o cuál es el monto de cantidad que tengo, por ejemplo, en Banco Azteca. Vamos por decir. Ok, vamos a ver Banco Azteca. Deseleccionamos los demás y pongo, ahí está. Entonces fíjense, ya tenemos la cantidad. Esta tabla dinámica nos da automáticamente los valores. Fíjense, tenemos 2.400, tendríamos 2.400 ahorrados en nuestra tabla de ahorro. Fíjense, es muy peculiar que nosotros cuando cuando se está en una industria, la tabla dinámica va a tener muchos datos. Entonces lo que hacemos es, en lugar de estar contando visualmente, utilizamos la herramienta de Excel para que esa cuente por nosotros. Es Banco Azteca, 1.600, y ahora vamos aquí 1.600 más 800, en 8 por 3, 24. Entonces aquí tenemos la cantidad de 2.400 pesos. Ahora, la pregunta sería la siguiente: ¿cómo sería más sencillo para a la hora de que ustedes presenten un reporte? ¿Presentar el reporte así estático o presentar una tabla dinámica de acuerdo a lo que ustedes quieran? Fíjense, ahora vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero identificar cuánto es que tengo en Banamex y aparte en Banco Azteca, pues ahí tendríamos estos elementos. Entonces, ahora fíjense, aquí ya tenemos la cantidad de 3.900. Entonces, fíjense los valores. Si yo no quiero tener, aquí nos despliega la etiqueta, el número de semana y la suma de la cantidad. Si yo no quiero tener el número de semana, pues entonces lo único que tengo que quitar es de aquí, fíjense. Lo voy a quitar de aquí y ya está. Aparece la etiqueta y la cantidad. Y si no me interesa saber el número de semana, ahí está. Ahí tenemos los valores. Entonces, esto sería algunos usos de la tabla dinámica. También podemos cambiar si son las columnas, la fuente de ahorro. Fíjense, la fuente de ahorro lo tenemos de este lado, y la suma de cantidades son los valores que se van sumando al final de la. Si nosotros quisiéramos sumar también el número de semanas que tardamos en realizar ese ahorro, entonces también lo pasamos para acá. Fíjense, ahí está, y ya me está dando el número de semanas y la cantidad, obviamente me está dando el número de la semana, entonces sería otro, ¿no? Si yo quisiera ponerle otro valor o sumar las semanas, pues tendría que ponerle 1, 1, 1, y ahí ya me daría que sería en 5 semanas, sume tanto. Pero como yo puse el número de la semana, entonces por eso me está dando esta sumatoria. Pero bueno, esta no me sirve, la cambio para acá. Entonces ahora vamos a ver, fíjense, ahorita no tenemos fecha, pero eso es un ejemplo rápido así de lo que sería las tablas dinámicas. Entonces, pues gracias por escucharme.